postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Hemos visto estos días cómo la gratitud es una virtud derivada de la justicia, o sea, es una virtud sumamente lógica, el ser agradecidos. Por eso decimos en nuestro castellano tan sabio y antiguo que es de bien nacidos. Pero a veces el ser agradecidos es comprometido, porque tenemos que serlo con alguien que no tiene muy buen cartel y por tanto el beneficio que hemos recibido de ese tal nosotros lo ponemos en sordina para no desmerecer ante los demás. Este era el caso de Jesús. Jesús se había ganado el odio de los judíos con la resurrección de Lázaro. Ya estaba determinada, decidida su muerte. Y él, que lo sabe, en realidad lo sabían ya muchos, se retira a Efraín, que era un territorio apartado, y recorre la Perea y la Decápolis, los caminos de Jesús, sus andanzas y cansancios, sus calores y fatigas, el hambre y la sed, las impertinencias de la gente, el no tener dónde dormir. Todo esto tendríamos que meditarlo tanto. Por eso le decimos en el Dies Irae, la secuencia de Requiem, recordare Jesu pie, quod sum causa tue vie, ne me perdas illa die. Acuérdate, oh Jesús piadoso, de que yo he sido la causa de tus caminos. No me pierdas en aquel día definitivo del juicio. Pues bien, Jesús había ido caminando tanto y regresa a Jerusalén para la fiesta. No podía faltar. Y entonces entre Samaria y Galilea, yendo a la ciudad santa, sucede este episodio. La lepra era algo terrible en aquella sociedad, una enfermedad mortal, dolorosa y sumamente repugnante, porque es el ir perdiendo los miembros del cuerpo trozo a trozo. Por tanto, estaban obligados los leprosos, por la ley, a no acercarse a personas ni a lugares habitados, de manera que devenían en una especie de salvajes los pobres leprosos. Además, no podían vestirse más que de andrajos, vestidos rotos y sucios y viejos. Debían ir tocando una especie de cencerro, una campana, y si veían a alguien en lontananza, ponerse a gritar ellos mismos, impuro, impuro, para avisar de su presencia. Eso sí, si curaban, y eran muy raros los casos, debían ir a presentarse a los sacerdotes, y por él quedaban simbólicamente ya purificados, y era la palabra del sacerdote la que les volvía a introducir en la sociedad. La lepra del cuerpo aparece varias veces en la Sagrada Escritura. En realidad está simbolizando la lepra del alma. El alma está llamada a la limpieza, a reflejar por la gracia la imagen de Dios, y por el pecado mortal padece algo mucho peor que la lepra. Sería repugnante si pudiéramos verlo. Algunos santos han tenido esta experiencia. Santa Catalina de Siena sentía un hedor pestilencial ante las almas que estaban en pecado mortal. Y es que la lepra, el pecado, vacía de todo mérito y virtud y hace a la persona ir perdiendo todo poco a poco. Cristo nos ha querido dejar el sacramento de la penitencia para que nos curemos de la lepra. Id a presentaros al sacerdote, y por la absolución del ministro sagrado, el que era leproso se vuelve sano y puede volver a entrar en la iglesia, en la familia,
en la sociedad. ¿Cómo oraron estos leprosos que hemos visto aparecer en el Evangelio en número de 10? Eran humildes porque no podían acercarse por su enfermedad, entonces se quedaban lejos, como lejos en un rincón del templo se quedaba el publicano golpeándose el pecho. Estos desde lejos suplicaban a Jesús, como el centurión: no soy digno de que entres en mi casa. Como Juan el Bautista: no merezco desatar la correa de sus sandalias. Y además de humilde, la oración de aquellos pobrecitos era fervorosa, porque ardían en deseos de ser curados y por tanto rogaban a Jesús con fe. ¿Qué habrían oído de aquel hombre? Porque no le habían visto nunca, puesto que no podían acercarse a nadie. Pero qué maravillas no habrían escuchado de aquel rabí Galileo, para que, como si dijésemos corporativamente los leprosos, nada menos que 10, van hasta él. Primero lo habrían hablado, lo habrían programado y organizado. ¿Cuándo vamos? ¿En qué momento? ¿En qué encrucijada del camino podremos sorprenderle, aunque sea a distancia? Lo tenían todo preparado y por fin se les logra aquel encuentro, aunque fuera a algunos metros. Y además de humilde y de fervorosa, la oración de aquellos pobres era resignada, porque conocían su desgracia y de algún modo la habían aceptado. Por tanto, era una oración recta, buena, como puede sucedernos a nosotros, que la oración anticipada sea buena y la posterior sea deficitaria. Además, era buena la oración de los leprosos, porque le sucedía como a la oración de ustedes, que estaba hecha en común, y la oración en común es más humana. El hombre es un ser sociable, e incluso en sociedad a veces parece que oramos mejor. Para eso está la liturgia, la oración pública. Y es una oración más completa, la oración comunitaria, porque si a mí me falta fervor, lo suplen un poco los demás. Si necesito estímulo o estoy decaído, escuchar las voces de los otros que oran me anima y me pone la devoción que necesito. Y además la oración en común para Jesús es más irresistible, porque Él nos lo ha prometido. Donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, está orando Jesús con nosotros al Padre. Todo esto reunía la oración de los leprosos. Humilde, fervorosa, resignada, comunitaria. Era una oración muy bien hecha, de la que nosotros tenemos que aprender. Pero después fallaron en la gratitud. Ahí no apareció más que un 10%, uno de aquella decena de enfermos. La gratitud es una obligación grave y con serlo tanto, sin embargo, es una de las más descuidadas. San Bernardo dice que los hombres son importunos para recibir, impacientes mientras no reciben y desagradecidos cuando han recibido. Todos de alguna manera podríamos aplicarnos esto. Qué insistentes, no sé si decir a veces hasta impertinentes, podemos llegar a ser en nuestra oración de petición, y qué olvidadizos tras la consecución de las gracias que habíamos pedido. Corremos el peligro de que con el don recibido se nos olvide dar las gracias. Y esto causa mucha decepción en el corazón de Jesús. Hay que escuchar en el fondo del alma hoy su pregunta: pero yo no había curado a 10.
Esto puede preguntárnoslo a nosotros en comunidad o personalmente. Yo no te he hecho 10 y 10.000 y 10.000 millones de gracias. Es que se te han olvidado tantas cosas. Es que no vuelves. Es que te cuesta tanto regresar. Desgraciadamente somos más agradecidos en los beneficios materiales que espirituales. Reaccionamos más. Por ejemplo, cuando hemos sido curados de una enfermedad o cuando ha habido un infortunio de orden temporal, hemos salido con bien de alguna empresa, de alguna obra. Esto nos hace movernos más a la gratitud que 1000 gracias actuales que estamos recibiendo cada día y que son incomparablemente mayores, porque un beneficio espiritual es de un orden no superior, sino cualitativamente diverso a un beneficio temporal. Suelen decir que si en las iglesias hubiese 2 altares, uno para pedir y otro para agradecer, el primero estaría lleno y el segundo vacío. La mayoría de los fieles se olvidarían de ir a él. La Santa Misa, hermanas, tiene, lo saben bien, 4 fines. El fin latréutico, la adoración por Cristo con Él y en Él, al Padre en el Espíritu Santo, omnis honor et gloria. Es la adoración más perfecta. Y además el fin impetratorio, pedir gracias. Para eso es la Santa Misa. Nos pasamos haciendo eso todo el canon romano. Por eso no es necesario el aditamento de la oración de los fieles, que propiamente no pertenece a la Santa Misa, porque la misa en sí misma es una gran oración de los fieles, sobre todo cuando se emplea el venerabilísimo canon romano, que tiene, como todos los elementos de la misa tradicional definitivamente fijados, más de 1500 años. Y, por lo tanto, palidecen ante esto de rubor tantas oraciones de laboratorio que han surgido hace 40 o 50 años y que no han sido usadas por los santos, que han surgido en oficinas de liturgistas, dizque eruditos, pero no traen la solera genuina y la veteranía de la santidad de siglos y siglos. Pues bien, junto con el fin latréutico y el impetratorio está el fin propiciatorio, o satisfactorio o expiatorio, pedir perdón a Dios de nuestras culpas y ofrecer a la Trinidad Beatísima una cumplida reparación, ya que nosotros no podríamos. Pero además está el fin eucarístico. Por eso también decimos Eucaristía, que en griego significa buena gracia, acción de gracias. La Santa Misa es un canto de gratitud y deberíamos vivirla así cada día. Yo no puedo dar gracias por todo y por tanto. Y entonces, ¿qué haré? Unirme a la acción de gracias del Verbo encarnado, que renueva su sacrificio del Calvario en cada altar. Y nuestros mayores, que comprendían muy bien lo que era la Santa Misa, la ofrecían con mucha frecuencia en acción de gracias. ¿Cuántas veces he vivido esto como párroco? No diré que tantas veces como las misas por los difuntos, pero muchas también recibía yo encargos para misas en acción de gracias. Misas, se suele decir coloquialmente, aunque no está bien expresado, pero en fin, misas a la Virgen Santísima o a tal santo, quiere decir, dando gracias a Dios por la intercesión recibida de ese santo que hizo que se alcanzara tal favor. Yo las invito a vivir hoy esta Santa Misa con un intenso espíritu de gratitud. Todos hemos sido leprosos. Algunas veces vuelve la lepra a intentar arañar
nuestras pobres almas. Y siempre, siempre, el dulce Jesús ha estado en la encrucijada del camino, para que yo, si he conservado un poco de conciencia de mi pecado, pudiera gritar: impuro Jesús, soy impuro, y pudiera hacer sonar la campanita de mi contrición, de mi esperanza, de manera que Jesús se llegase hasta mí y tocándose me sanase. Vete al sacerdote. Entonces he ido a la confesión, o he ido a buscar un consejo, o a la dirección espiritual, o a la madre abadesa, que es el sacerdote para la religiosa, porque le muestra a Cristo y le lleva a Dios. Entonces he sido curado tantas veces, y en otras ocasiones no he necesitado ni siquiera ser curado, porque Jesús, el médico divino, me ha aplicado la medicina preventiva y ha quitado de mi camino las piedras que iban a hacerme tropezar y ha disipado antes las tentaciones, conociendo mi debilidad, para que yo no cayese. Tantas gracias, tantos regalos en la oración, tantos impulsos interiores, tantos aumentos sin merecer yo nada, sin haber hecho prácticamente nada, en la fe, la esperanza y la caridad, como hemos pedido en la oración colecta de esta dominica 13ª después de Pentecostés. Aumentanos, Señor, la fe, la esperanza y la caridad, porque nos la ha aumentado tantas veces. Pidámosle que siga aumentándonosla y démosle gracias. Démosle gracias de manera que Él no pueda decir: ¿dónde estás? Se te han olvidado tantas cosas. ¿Dónde están los otros 10? Tus otros 10 afectos, tus otros 10 proyectos, tus otros 10 planes o programas de vida. ¿Por qué lo estructuras y lo designas desde ti? Tráemelo todo a este cruce del camino, que yo te cure. Démosle gracias en esta Santa Misa, que es una misa histórica también, porque como este monasterio es muy moderno y tiene menos de medio siglo, pues nunca se había celebrado en él la Santa Misa de todos los siglos y de todos los santos. Yo doy gracias por celebrarla hoy con ustedes y les pido también la limosna de una oración por mí y por todos los sacerdotes, que nos transformemos en aquello que celebramos, como nos dijeron el día de nuestra ordenación, que nos dejemos configurar con Cristo y que aprendamos de Él a curar tantas lepras, porque estamos rodeados de tanta podredumbre, de tanta enfermedad. Y sin embargo, o precisamente por eso, el corazón de Jesús arde en deseos, hoy más que nunca, de seguir curando. Dejemos a ese médico celestial derrochar en nosotros todo su torrente inagotable de salud y de gracia. Y pidámosle, por intercesión de María Santísima, salus infirmorum, refugium peccatorum, que nos dejemos siempre curar y que al experimentar la liberación y la paz que nos trae Jesucristo, no nos olvidemos nunca de darle las gracias, que vivamos en un himno perpetuo de acción de gracias, por medio de Jesús, a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos. Amén.